Vamos a continuar con el curso Crea funciones personalizadas, mejor conocidas como UDF. En esta clase te voy a enseñar eh, unas cuantas funciones que que nos van a facilitar mucho nuestro trabajo a la hora de desarrollar aplicaciones. Eh, Recordando y haciendo énfasis en lo de siempre, no estamos desarrollando funciones para algo en específico o no es como que estemos siguiendo un temario de qué funciones vamos a desarrollar. Recuerda que lo más importante es transmitir la idea de en qué momento necesitamos crear una función y si esa parte o si esa función que vamos a desarrollar, o sea, realmente la vamos a utilizar. Si únicamente la vamos a utilizar una sola vez, pues quizá no sea necesario crear una función, quizá sea necesario nomás crear ese procedimiento. Pero si en más de una ocasión o en reiteradas ocasiones la vamos a estar utilizando en un proyecto o probablemente en muchos proyectos, pues entonces ahí es donde se vuelve necesario desarrollar una función como habíamos comentado. Entonces, en esta clase vamos a tratar de ver por lo menos unos tres escenarios que son muy comunes o que regularmente estamos utilizando de manera repetida o que es necesario utilizarlo como una buena práctica. Por lo tanto, es indispensable tener una función que realice esta tarea para no tener que estar, obviamente, una de dos en uno de los casos, escribiendo cada vez que necesitamos hacer llevar a cabo esa tarea, estar escribiendo ese código, 5, 6, 7 líneas de código, y en otro escenario, algo que es indispensable como una buena práctica, hacer una validación antes de ejecutar cualquier procedimiento, ya sea para obtener información de un rango o para guardar información en un rango. Entonces, primero que nada, vamos a ver esos dos escenarios o esos dos ejemplos. En uno de ellos, vamos a evitar, o mejor dicho, va a ser algo que podemos estar necesitando o estar escribiendo muy repetidamente en cada uno de nuestros proyectos. Entonces, esta parte, en este escenario, vamos a hacer algo para evitar estar escribiendo tanto código o estar repitiendo tanto código cada vez que vayamos a hacer esta parte. En el otro escenario, vamos a hacer una validación previa a realizar la tarea. O sea que la segunda puede que no sea obligatoria, pero es una buena práctica. Entonces, acompáñame al editor de código y vamos a ver qué es lo que vamos a preparar. Estoy completamente en cero, no tengo absolutamente nada acá. He puesto ya un módulo nuevo para la clase, para esta clase, la clase 5. Y lo primero que vamos a hacer, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Voy a crear aquí, voy a insertar un formulario y voy a hacer algo sencillo, ¿eh? No voy a hacer un formulario super pro. Le voy a poner aquí login, ¿ok? No te emociones, no vamos a crear todo el formulario con todo el procedimiento ni nada. Simplemente te quiero poner el ejemplo de lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle aquí ingreso al sistema. Digo, por lo menos para que se vea bien cuando lo abramos, que por lo menos se vea más o menos completo. Voy a crear aquí unos controles. Voy a crear ok, lo que quiero hacer es, bueno, obviamente un formulario en el que aparentemente voy a conectarme, voy a ingresar al sistema, por lo tanto necesito escribir el usuario, ok, pero el usuario no lo voy a hacer con un cuadro de texto, sino lo voy a hacer con un cuadro combinado. Yo sé que no es muy común, pero voy a tomar de ejemplo esta, eh, voy a tomar este ejemplo porque tengo ahí una hoja donde tengo unos usuarios, ¿ok? Y voy a crear para la contraseña, pues voy a crear, ahí sí voy a crear un cuadro de texto. Ok, nomás le voy a dar un poco de forma para que se vea más o menos eh, estético, un poquito estético.
Digo, pues aprovechando que estamos haciendo algo, pues no lo vamos a dejar así como muy austero. Ok, entonces vamos a ponerle y vamos a ponerle aquí clave. No le voy a poner absolutamente nada más, ¿ok? O sea, simplemente, bueno, lo voy a poner aquí por si llego a escribir algo aquí, le voy a poner aquí la máscara para el password y voy a poner un botón de comando, aquí nada más que diga validar. Listo. Ok, tengo ahí el formulario. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que pretendemos hacer aquí? Ok, regularmente cuando tenemos, voy a renombrar para que sea más, voy a renombrar el cuadro combinado. Lo voy a renombrar como CBO usuario. Regularmente lo que hacemos cuando tenemos un formulario en el que tenemos cuadro combinado, regularmente, o una de dos, bueno, hay dos personas o habemos dos tipos de personas. Una, la que carga el cuadro combinado con un rango, ¿verdad? Allá en la hoja, toma un rango determinado y lo asigna pues lo asigna al cuadro combinado, ese rango se lo asigna, ¿verdad? Y ahí va obteniendo los valores. Y habemos otras personas que lo hacemos todo a través de código. Personalmente, yo soy de las personas que siempre lo he hecho a través de código, o sea, siempre agrego los elementos del cuadro combinado, siempre los agrego a través del código. Obviamente, al iniciar el formulario, en el evento, al inicializar, ahí cargo, ¿verdad? Ahí cargo los elementos que quiero cargar en ese combo box. ¿Y por qué lo hago a través de código y no lo hago mediante un rango, ¿verdad? Porque tengo una propiedad en el cuadro combinado en la cual le puedo asignar nada más el rango y automáticamente se carga todo lo que tenga en ese rango. Bueno, particularmente lo hago mediante código porque ahí puedo restringir, ¿verdad? Y puedo, pues decir cuál sí y cuál no mediante una validación, ya sea que si el usuario tiene permisos, que si el usuario no tiene permisos, como hemos estado viendo en clases anteriores, que si el usuario es administrador, que puede hacer esta parte, que si no pueda cargar todos. Entonces, un sinfín de cosas por la que particularmente prefiero hacerlo a través de código. Entonces, pues como estamos hablando de funciones, obviamente estamos considerando que la parte que vamos a ver o la parte que estamos haciendo, pues siempre lo hacemos a través de código. Entonces, el ejemplo que voy a ponerte es que en un escenario normal, cuando tenemos, déjame poner aquí el evento inicializar, cuando tenemos cuadros combinados en un formulario, regularmente dijimos lo hacíamos asignando simplemente el rango a ese cuadro combinado o lo hacíamos a través de código. Entonces, particularmente a través de código, lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Voy a declarar aquí, voy a declarar el rango. En este caso, como quiero asignar los usuarios a ese cuadro combinado, tengo una hoja de usuarios. Entonces, voy a agregar estos usuarios. Esos usuarios que tengo aquí, los voy a agregar al cuadro combinado. Entonces, cuando yo inicialice el formulario, ¿verdad? Pues voy a tener todo lo que quiera que se cargue o que se valide o que se haga al abrirlo, lo voy a poner en este procedimiento. Entonces, aquí le voy a poner cargar elementos al cuadro combinado de los usuarios. Y entonces, vamos a poner aquí dim usuarios as range y dim usuario as range. ¿Ok? Vamos a decirle aquí, vamos a establecer usuarios y va a ser igual a this workbook.worksheets tbl usuarios punto range y le vamos a decir que va a ser creo que es la columna B, sí, de la B2 a la B, y le vamos a concatenar aquí con última fila
de la hoja TBL usuarios en la columna B. Esta función ya la habíamos utilizado. Si tienes duda, revísala. Ok, entonces básicamente le estamos diciendo aquí, estamos estableciendo usuarios del tipo range. Ok, necesitamos un rango obviamente para recorrerlo, recorrer este rango e ir agregando cada uno de los usuarios a el cuadro combinado. Ok, y usuario, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues usuario nos va a servir para hacer un ciclo y le vamos a decir que por cada usuario en usuarios, perdón, por cada, me faltó el each. Por cada usuario en usuarios, ¿qué vamos a hacer? Ok. Por cada usuario, vamos a decirle que solamente en caso de que, mejor dicho, que exista un usuario. Si la celda está vacía, ¿ok? No la vamos a saltar, que en teoría, no quiero entrar mucho en detalle para no extenderme mucho, pero lo ideal sería obviamente que si tenemos una tabla de usuarios, pues no deberíamos de tener una celda de usuario vacía, ¿verdad? O sea, vacío aquí y tener todos los demás acá, porque eso rompería la integridad de los datos. Pero bueno, esa parte es otro tema. Entonces, solamente de cualquier manera vamos a hacer la validación y le vamos a decir que sí, usuario es distinto a vacío, entonces solamente así, ¿verdad? Bueno, pero le vamos a poner aquí trim para quitar todos los espacios que pueda tener a la derecha o a la izquierda y que de esa manera no nos vayan a engañar poniendo puros espacios. Entonces le vamos a decir que sí, usuarios, después de quitarle todos los espacios que tenga a la derecha o a la izquierda, es distinto de vacío, solamente así lo vamos a agregar al cuadro combinado. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta aquí? Pues simple, esta parte ya la has de conocer. Entonces, ¿cómo se llama mi cuadro combinado? Mi cuadro combinado se llama combo usuarios. Entonces le ponemos combo usuarios, el método add item y simplemente le ponemos usuario. ¿Ok? ¿Por qué nada más usuario? Recordemos, usuario, ¿ok? Es un rango y es el rango que está recorriendo de cada uno de estas, de todo el rango que tengo aquí, desde B2 hasta la última fila de B, pues en este caso, perdón, de usuarios, pues viene siendo hasta la fila 8, ¿no? Entonces, recordemos, si yo evalúo esta parte de acá, última fila de esta tabla, me dice que es la fila 8, vengo acá y efectivamente es la fila 8, pero estoy iniciando en B2, ¿ok? Entonces, recordemos que usuario es un rango y su propiedad por defecto es la propiedad .value, por lo tanto no es necesario indicarla. Entonces aquí es como si le estuviera indicando si usuario .value es distinto a vacío, entonces agrega lo que tiene esta celda que está recorriendo o en este caso a la que pertenece en este momento usuario, agrégamelo como un ítem o como un elemento del cuadro combinado. Por lo tanto, si yo ejecuto este formulario, ¿verdad? Aquí lo voy a tener. Aquí tengo los usuarios, admin, visita, captura, cada uno de ellos. Perfecto. Y dirás, bueno, ¿qué tiene de interesante esto o cuál es el asunto, ¿verdad? Que te quiero proponer. Bueno, pues muy sencillo, porque hagamos de cuenta, o mejor dicho, aquí tenemos, aquí estamos cargando un formulario, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 10 formularios o 5 formularios? Y en ocasiones, por ejemplo, hay formularios, a lo mejor compras, ventas, no sé, o un propio formulario para crear usuarios que tenga distintas cosas, campos, ¿verdad? Para un usuario, por ejemplo, qué tipo de permisos, que si es hombre o es mujer, y muchos formularios tienen más de algún cuadro combinado y muchos de esos cuadros combinados, algunos tendrán valores absolutos, a lo mejor como el de sí, no, pues a lo mejor solamente, como solamente va a haber sí, no en esa tabla, pues a lo mejor no quieres crear una hoja, simplemente le agregas 2 elementos al cuadro combinado, pudiera ser. ¿Verdad? Pero la otra, si tienes muchos cuadros combinados que dependen, ¿verdad? De hojas, que dependen de distintas hojas, pues entonces ahí es cuando se vuelve necesario
esta parte. ¿Por qué? Porque tú vas a tener, imagina, tienes 3, 4 formularios. Vamos a poner que tienes 5 formularios en tu aplicación. Y seguramente, en más de algún formulario vas a tener o vas a necesitar incluir cuadros combinados. Entonces, en esos cuadros combinados, cada vez que tú los quieras llenar, como decía, si no es que tú los llenas desde un rango, ¿verdad? Solamente indicando el rango al que pertenecen esos elementos, y pues simplemente se va a llenar y punto, ¿verdad? Pero partiendo de que estamos diciendo que lo vamos a hacer a través de código, ¿verdad? Pues va a llegar el momento en el que tú vas a tener que llenar 3 o 4 cuadros combinados, ¿verdad? Y vas a tener que hacer la parte que hicimos ahorita, ¿verdad? Vas a tener que hacerlo para cada cuadro combinado que quieras llenar. Entonces, imagina que tienes, en este tienes únicamente el de usuarios. Bueno, no hay ningún problema. Pero si tuvieras otro formulario en el que tienes que dar de alta, no sé, el cliente, los clientes, ¿ok? Que tengas que dar de alta las ciudades a las que pertenecen, no sé, o que tengas que dar de alta la categoría del producto, o que tengas en un formulario de ventas, ¿verdad? Los productos que vendes o los materiales que vendes. Entonces tendrías un cuadro combinado para los materiales, porque obviamente es más fácil seleccionarlo que escribirlo, ¿verdad? Tendrías a lo mejor un cuadro combinado para el cliente, tendrías un cuadro combinado a lo mejor para el destino, un cuadro combinado a lo mejor para el tipo de, el método de pago, no sé. Se me pueden ocurrir muchos cuadros combinados que puedes utilizar en un formulario, ¿verdad? En el cual, pues tú vas a tener que hacer este procedimiento para cada uno de ellos, ¿verdad? Vas a tener que hacer una referencia a la hoja, al rango en el que está, vas a tener que hacer referencia o vas a tener que hacer un ciclo, ya sea que hagas un for each o un for next, cualquiera de los dos puede ser, no hay ningún problema, ¿verdad? El asunto es que cada vez que tú quieras llenar un cuadro combinado, si lo haces de una manera práctica, si lo haces, o mejor dicho, mediante una buena práctica y de manera ordenada y todo, pues vas a tener que repetir esta operación cada vez que tengas que llenar un cuadro combinado. Entonces, como decía, si en un cuadro combinado, perdón, si en un formulario tienes 5 o 6 cuadros combinados, que cada uno de ellos tiene su origen de datos en una hoja, entonces ahí se vuelve un poco complejo, vas a tener que estar escribiendo, repitiendo mucho código, y lo digo repitiendo en el sentido de que vas a tener que estar haciendo más o menos lo mismo, ¿verdad? No necesariamente que apunten, es que sea el código exactamente igual, porque obviamente pues no tendría sentido. Pero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que necesitamos hacer? Fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Vamos a crear una función y esta función va a ser muy sencilla, pero esa función después le vamos a poner una validación, obviamente, primero la vamos a hacer para que nos ayude a hacer esa parte, le vamos a hacer una validación para que nos aseguremos de que lo que estamos haciendo siempre va a funcionar, ¿no? Entonces, como decía, voy a crear, bueno, aquí tengo el formulario contactos, este formulario contactos que tengo por acá, me servía para dar de alta los contactos. Bueno, voy a ir directamente al módulo clase 05, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, me voy a llevar este código, lo voy a copiar y me lo voy a llevar, ¿ok? Ojo, recuerda muy bien esta parte. Lo que vamos a hacer va a ser que vamos a evitar que tengamos que estar escribiendo algo similar a esto cada vez que querramos llenar un cuadro combinado. Ojo, este ejemplo que estamos haciendo, ¿ok? No es un ejemplo muy complejo porque únicamente estamos agregando una columna, ¿ok? Al cuadro combinado. En ocasiones se requiere agregar más de una columna a un cuadro combinado, ya sea que la primera esté oculta, ¿verdad? Y a lo mejor es la que tiene el índice o el valor que necesitamos guardar en la tabla, qué sé yo, lo que se te puede ocurrir. Pero en este ejemplo, únicamente vamos a ver una función que trabaja con una sola columna. Ya trabajar con más de una columna a través de una función se vuelve complejo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues porque no todos los ejemplos, ¿verdad? Van a tener un número de columnas fijo. ¿Se puede resolver? Sí, sí se puede resolver. Se puede hacer mediante una matriz,
indicando cuántas columnas tiene, o qué sé yo. Se puede hacer de diferentes maneras para manejar más de una columna, pero es un ejemplo un poquito avanzado, un poquito, no quiero decir que no lo puedas realizar, simplemente que nos llevaría bastante tiempo el poder exponerlo. Pero creo que podemos empezar con esta, que es una sola columna que por lo menos, ¿verdad? Pues cualquier cuadro combinado requiere que por lo menos tenga una columna, ¿verdad? Porque si no, no tendría sentido. Entonces, partiendo de que va a tener una columna siempre, entonces vamos a hacer esta parte. Entonces, voy a copiar este código y voy a ir al módulo de la clase 5, ¿ok? Y voy a poner aquí función, voy a poner una función. ¿Por qué función? Recordemos, el curso es de crear funciones personalizadas, por eso es una función, ¿verdad? Puede ser pudiera ser un procedimiento sub, sí, sí pudiera ser un procedimiento sub, pero como lo he dicho en reiteradas ocasiones, un procedimiento sub no me conviene, particularmente no me gusta porque no me da la opción de darme un valor como resultado final. Entonces, no me conviene porque a mí me gusta evaluar las cosas, ¿verdad? Antes de continuar con lo que estoy haciendo. Entonces, si no tengo manera de saber cuál fue el resultado, entonces simplemente no me gusta. Entonces, vamos a ir con esta parte. Ok, he declarado ¿cuántos argumentos? Ok, ¿qué tipo primero? Vayamos primero con qué tipo de valor o qué tipo de dato nos debe de retornar esta función. Bueno, en realidad la función, lo que va a hacer o lo que debería de ser la función, obviamente es cargar el cuadro combinado con los elementos de ese rango que le estemos indicando. Pero es necesario que me retorne un valor, pues pudiera ser que sí, ¿verdad? Esta parte depende de cada quien. ¿Por qué? Porque pues yo quisiera, al iniciar en este caso mi formulario, que se carguen los cuadros combinados. Si lo hago a través de una función, puedo evaluar el resultado final. Si la función me devuelve un error, puedo avisar que no se pudo cargar el cuadro combinado, dependiendo si a lo mejor es un formulario de login, y si no se pueden cargar los usuarios porque la hoja usuarios no existe, pues entonces no podría ingresar al sistema. Entonces, a esa es a la parte que me refiero, ¿no? Que si me devuelve un valor o no me devuelve un valor, lo voy a declarar del tipo variant. ¿Por qué? Porque en caso de que la hoja usuario no exista, le voy a dar un valor. En caso de que ocurra otro error, le voy a dar otro valor. Y en caso de que no haya ningún error, pues simplemente le voy a decir que el resultado es un valor verdadero o un valor true, booleano true o igual a verdadero. Entonces, por eso la declaré del tipo variant. Ahora, ¿qué argumentos necesito o cuántos argumentos debe de llevar o qué necesito? Bueno, de primera instancia, forzosamente necesitamos el nombre del cuadro combinado. ¿Por qué? Porque el cuadro combinado, pues obviamente, si en un formulario tenemos más de un cuadro combinado que vamos a cargar, pues el cuadro combinado no puede tener el mismo nombre en dos controles. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener el nombre del cuadro combinado. Eso es una. Necesitamos
el nombre de la hoja, bueno, definí un parámetro o un argumento llamado nombre hoja también del tipo string y un rango del tipo string también. Pudiera ser, ¿ok? Pudiera ser un solo rango, o sea, pudiera ser eh, un solo parámetro como rango. Pudiéramos hacerlo de que simplemente pusiéramos todo el rango, ¿verdad? En ese parámetro o en ese argumento, justo como lo hacemos, el nombre de la hoja, un signo de exclamación y el rango. Pero, ¿por qué lo estoy poniendo separado? Porque me interesa, particularmente me interesa primero evaluar si la hoja existe antes de hacer cualquier cosa, y esa parte lo vamos a hacer ahorita. Por eso es que siempre me gusta poner primero el nombre de la hoja por separado del rango para que podamos evaluar ciertas cosas. ¿Qué puedo evaluar con esta parte? Puedo evaluar muchas cosas. Por ejemplo, primero voy a evaluar que la hoja realmente exista antes de querer cargar un rango a un cuadro combinado. Necesito asegurarme que ese rango exista. Entonces, primero me voy a asegurar que esa hoja exista mediante una función. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, pues puedo hacer muchas cosas. Teniendo el nombre de la hoja, puedo evaluar si la hoja está protegida, si la hoja me permite copiar o recorrer. No sé, se pueden evaluar muchas cosas. Por eso es importante ver toda esa parte. ¿Ok? Conforme vamos avanzando, es importante ir viendo todas los escenarios que se pueden dar. Ok, entonces, pudiera haber evaluado también o pudiera haber puesto también el nombre del formulario para saber en qué formulario voy a cargar el cuadro combinado, pero este ejemplo lo vamos a hacer considerando que siempre vamos a mandar llamar a esta función del formulario en el que existe el cuadro combinado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la función puede cargar cuadros combinados que estén en otro formulario. Ahí le tendría que indicar el formulario. Entonces, esa parte te va a quedar de tarea, como en cada una de las clases. Te estoy dejando una tarea muy sencilla. Pues en esta parte te va a quedar esa parte. Si tú quieres que esta función funcione, valga la redundancia, ¿verdad? Desde otro formulario, pues simplemente agrégale ahí otro parámetro que evalúe, ¿verdad? El nombre o que te pida el nombre del formulario. Entonces, vayamos entonces allá. Primero, no voy a poner nada de validación, simplemente voy a hacer la parte que corresponde, ¿ok? Entonces, voy a pegar aquí el código que me traje, ¿ok? Obviamente no va a ser usuarios, no, bueno, le puedo dejar usuarios, no tendría ningún problema, pero no tendría quizás sentido, ¿verdad? Con lo que estoy escribiendo, entonces se leería muy genérico, o mejor dicho, se leería muy específico de un ejemplo. Entonces le voy a cambiar aquí y le voy a decir elementos, y aquí le voy a poner elemento. ¿Ok? Entonces, usuarios, no, obviamente pues ya no va a ser usuarios, va a ser elementos. Y donde dice thisworkbook.worksheet, pues obviamente no le vamos a dejar usuarios, le vamos a dejar nombre hoja, ¿verdad? Pues para que se refiera obviamente a la hoja que le estamos pasando por parámetro. Y en el rango, pues simplemente también le vamos a dejar el rango y le vamos a dejar el nombre del argumento, del parámetro, rango. Ok, entonces aquí ya establecimos elementos, que es un rango, lo establecimos a la hoja que le pasemos por argumento, ¿verdad? Y también al rango. Ya lo tenemos aquí. Ahora, por cada elemento, en elementos, ¿ok? Aquí le ponemos, cambiamos usuario por elemento y acá le ponemos elemento y acá ponemos siguiente elemento, ¿ok? Ahora, aquí, en esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esta parte también. Aquí nos estamos refiriendo cuando yo puse mi, allá en el formulario, recuerda que mi hace referencia al objeto formulario en el que estamos trabajando con el código. En este caso, pues estábamos en el formulario login, por eso para no indicar frm login, simplemente puse mi. ¿Ok? Aquí aquí me marcaría un error. ¿Por qué? Porque estoy en un módulo y no existe el objeto mi o no existe, ¿verdad? Un formulario como tal, por eso me dice el uso de la palabra clave mi no es válido. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? La voy a quitar. Tampoco puedo hacer referencia a combo ACBO usuario porque pues obviamente no existe aquí, ni tampoco es como que pueda hacer referencia desde aquí. Entonces, lo que tengo que hacer
vamos a ver cómo le podemos hacer aquí. Si tuviera yo un argumento acá, o un parámetro que se llamara formulario, pues aquí simplemente yo puedo poner formulario y esa parte ya no te la digo porque es la parte que tú vas a investigar. ¿Ok? Entonces aquí simplemente voy a poner, vamos a ver si funciona de esta parte. Voy a ponerle acá. Y vamos a ponerle cuadro combinado. ¿Ok? Y vamos a ver si funciona. Ahora, ok. ¿Qué es lo que hace la función? Pues va a ser lo mismo, va a ser exactamente lo mismo. Simplemente recuerda que lo que cambiamos, cambiamos los nombres de las variables, en este caso es elementos y elemento, establecimos el rango de elementos, ya no a la hoja usuario, sino a la hoja que le vamos a pasar por parámetro. Y el rango pues va a ser el que le vamos a pasar también por parámetro, ¿ok? Solamente sustituimos por los nombres de los argumentos o de los parámetros. Y aquí, obviamente cambiamos, quitamos el mi y solamente dejamos controls y vamos a ver si esta parte funciona. ¿Cómo vamos a ver esta parte, a revisarla? Vamos a ir acá al formulario login, ¿ok? Y voy a comentar todo esto, que era lo que hacía que esa parte funcionara. Y voy a mandar llamar aquí a la función cargar combo box. Voy a dejar un espacio y me pide el nombre del cuadro combinado. Dijimos que mi cuadro combinado se llama CBO usuario. ¿Ok? Recuerda que es del tipo string. ¿Ok? Coma, nombre de la hoja se llama TBL usuarios. ¿Ok? Y el rango dijimos que iba a ser de B2. Ojo que lo estoy poniendo del tipo string, ¿ok? No lo estoy poniendo como un rango, no estoy utilizando range, el nombre de la tabla y todo lo demás. No, estoy utilizando una cadena de texto y le estoy diciendo que va a ir de B2 hasta, y aquí voy a concatenar con última fila, tal como lo había hecho en la parte de arriba. Es más, mira, aquí puedo copiar esta parte de acá. Así, tal cual. ¿Ok? Entonces, es el nombre del cuadro combinado, este es el nombre de la tabla en la que se encuentra la información y el rango que voy a utilizar para cargar el cuadro combinado pues va a ser este, ¿verdad? Si yo ejecuto, me marca un error porque no encuentra, ¿verdad? Controls. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Le voy a hacer lo siguiente. Voy a poner, a ver, voy a cambiar. Es que lo estaba haciendo del tipo string porque quería que hicieras la parte si lo hago del otro modo, vas a tener que cambiar otra cosa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar, no quería hacer esta parte porque quería que fuera parte de la tarea, pero bueno, veremos cuál va a ser la tarea. Vamos a declarar aquí formulario del tipo user form, ¿ok? Aquí lo tenemos. Y ya tenemos un argumento más. Entonces el formulario, ¿para qué me va a servir? Bueno, aquí le voy a decir formulario punto controls, ¿ok? Ahora sí, la propiedad controls, aquí está. El nombre, o en este caso el control, y ya tiene el método add item. Ok, perfecto. Vamos entonces de nuevo acá a login. Obviamente tengo que modificar acá porque el primer argumento no es el nombre del cuadro combinado, sino el formulario, simplemente le pongo mi, coma, ¿ok? El formulario es mi, también le puedo poner frm login o simplemente le pongo mi, ¿ok? Nombre del cuadro combinado, nombre de la tabla, perdón, o de la hoja en la que se encuentran los datos. Recordemos que cuando digo tabla me refiero a la hoja porque nuestras hojas en este curso siempre los datos van a empezar en A1, ¿verdad? En la fila 1 con los encabezados y todo lo demás los datos. ¿Ok? Aquí está B2 y hasta la última fila de la columna B de la hoja usuarios. Ok, perfecto. Ejecuto y aquí tengo ya mi cuadro combinado con el mismo procedimiento, o mejor dicho, con el mismo resultado, pero ahora simplemente con una sola línea de código. Ok, hasta aquí no ha cambiado mucho porque el resultado sigue siendo el mismo. El resultado va a seguir siendo el mismo siempre. Ok,
En cada vez que cargues un cuadro combinado, simplemente se va a encargar de que esta parte funcione tal cual, que te cargue el resultado y todo lo demás. Pero, ¿cuál es la ventaja o qué beneficio pues tenemos con esto? Mira, voy a insertar otro cuadro combinado, perdón, otro formulario, y le voy a poner acá contactos. Acá le voy a poner contactos. Voy a agregar, o mejor dicho, voy a poner aquí, selecciona el contacto. Ok, selecciona el contacto. Voy a poner así más o menos. Y vamos a poner otro. Ojo, obviamente este ejemplo es, digo, esto es un mero ejemplo, ¿no? O sea, lo que quiero hacer aquí es poner más de un cuadro combinado para que veamos lo sencillo. Usuario asignado. Entonces, un cuadro combinado lo vamos a llenar con los contactos que yo tengo aquí. Y otro lo vamos a llenar con los usuarios. Voy a poner acá, Pedro. Voy a poner a Lupita, Marco, Vanessa, Raúl, solamente para tener más información, ¿ok? Entonces, a este vamos a ponerle CBO, contacto, y a este le vamos a poner CBO usuario. No vamos a hacer nada más, simplemente le vamos a dejar así. Perfecto. Ok, ya tenemos ahí contacto y usuario. Ya lo tengo aquí. Obviamente no tiene nada porque no le hemos cargado absolutamente nada. ¿Qué tendríamos que hacer para cargar esos dos cuadros combinados en caso de que no tuviera la función? Pues tendría que hacer dos veces esta parte, ¿no? O sea, obviamente tendría que declarar quizá las mismas variables, no importa, ¿verdad? A lo mejor podrían ser más genéricas, elementos, como lo hicimos en la función, pero cada vez que tuviéramos que cargar uno, por lo menos íbamos a tener que hacer esta parte, por lo menos esta parte para cada uno de los cuadros combinados. Entonces, esa es la parte que nos vamos a evitar con la función. ¿Por qué? Porque voy a ir al formulario contactos y en el evento inicializar, solamente necesito hacer dos llamadas a la misma función. ¿Ok? Le vamos a poner aquí. Cargamos los contactos y le vamos a poner aquí. Cargar cuadro combinado. No. Ya se me fue el nombre de la función. Cargar combo box. ¿Ok? ¿Cómo se llama? CBO contacto. ¿En dónde está? En la hoja TBL contactos. ¿Y cuál es el rango de la hoja? Perdón, se llama contactos y es de A2 en adelante. Ok, aquí se llama contactos. Y contacto, ok. Y aquí va a ser de A2 a A, última fila de contactos, columna A. Ok, y cargamos los usuarios. Copio
cambio nombre del combo box o del cuadro combinado, usuario, TBL, usuarios. Aquí dijimos que era la columna B. Ejecuto. Tengo ya los contactos y tengo ya los usuarios. Pero, a ver, ¿por qué me salen? Usuario. Ah, ok. A ver. Porque aquí me equivoqué. Aquí es TBL usuarios. No lo cambié. ¿Ok? Entonces, ya tengo aquí los contactos y tengo aquí los usuarios. Entonces, como puedes ver, es benéfico tener una función para cargar cuadros combinados, bastante, diría yo. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque mira, ya no tenemos que hacer toda la parte que hicimos acá originalmente, ¿verdad? Como decía, probablemente esta parte la puedas dejar fija, ¿verdad? En cada vez que inicialices un formulario, puedas dejar fija esta. A lo mejor no va a decir usuarios, a lo mejor diría elementos y elemento, pero cada vez que cargues un combo box vas a tener que hacer esta parte, establecer, ¿verdad? El elementos para la parte que le corresponda para ese cuadro combinado y recorrer cada uno para ir agregando, ¿verdad? Los elementos al cuadro combinado. Pero en este caso, como ya lo hicimos a través de una función, pues entonces ya no es necesario, ¿verdad? Porque la función, cada vez que la mandamos llamar, ¿verdad? Cada vez que la mandemos llamar, pues simplemente va a cambiar al nombre de la hoja que le estemos indicando, al cuadro combinado que le estemos indicando, en el formulario que le estemos indicando y, por supuesto, también en el rango en el cual le estemos indicando, pues es el rango que va a leer. Entonces, yo pienso que es demasiado benéfico el utilizar una función. Y es algo muy sencillo, como decía al principio, es algo, una tarea que realizamos muy constantemente, el estar cargando cuadros combinados, porque los cuadros combinados nos vienen a facilitar mucho el trabajo y a la hora, no tanto del, bueno, sí el trabajo, como tanto como desarrollador, a como usuario final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me permite seleccionar de un determinado número de elementos sin necesidad de yo tener que aprendérmelos. Entonces, los cuadros combinados son muy benéficos. Ahora, esta parte, y digo, puedo ir más allá, ¿por qué? Porque este de cargar combo box o cuadro combinado, en realidad me sirve también para cargar una lista, ¿verdad? Porque la lista, si mal no recuerdo, también debería de funcionar, pero regularmente una lista le ponemos más columnas, ¿verdad? En un cuadro combinado, por lo general, le ponemos solamente uno. Entonces, pues ahí está la tarea, pruébalo con una lista, casi 100% seguro, pero bueno, voy a decir un 90 porque me puedo equivocar, ¿verdad? Entonces, pruébalo con una lista, pero creo que debería de funcionar. Entonces, tenemos ahí, ahora, ¿qué nos falta? Vamos a, tenemos una función que se llama la función EH. Recuerda que la función EH es la función que se refiere, vamos a ponerle aquí, validar si una hoja de trabajo existe. ¿Ok? Eso es lo que hace la función EH. Voy a evaluar acá en la ventana de inmediato y le voy a poner EH contactos. ¿Existe la hoja contactos? Me dice que verdadero. Si le digo TBL contactos, me dice que falso, ¿verdad? Pues porque no existe la hoja TBL contactos. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta función o para qué la voy a ocupar aquí? Pues simple, lo que voy a hacer es que me voy a asegurar antes de que yo venga, ¿verdad? Y establezca aquí elementos que le asigne yo esta parte de aquí, pues voy a asegurarme de que la hoja exista. ¿Por qué? Pues porque mira, fíjate qué es lo que va a pasar. Voy a ir a la hoja contact, al formulario contact, bueno, al formulario login, y voy a decirle acá que la tabla se llama usuarios, pero no le puse usuarios con S, sino le puse usuarios con Z. ¿Ok? Fíjate lo que va a pasar cuando yo trate de cargar el formulario. Me va a dar un error
en tiempo de ejecución. ¿Y qué pasa cuando sucede al inicializar o al intentar inicializar un formulario, ¿verdad? Y ocurre un error, como esto está sucediendo al momento de querer cargar el formulario. Cuando ocurre un error, en este caso un subíndice fuera de intervalo, que es el error 9, que se refiere obviamente a que el rango no existe. Recuerda que el rango está compuesto pues por el libro de trabajo, por la hoja y por el rango. Entonces, lo que no existe, pues puede ser el rango como tal, o sea, la celda, o puede ser que la hoja no exista o el libro no exista, dependiendo de lo que hagamos referencia de manera explícita. En este caso estamos haciendo referencia, sabemos que la hoja no existe, ¿verdad? Pero cuando ocurre este error, el formulario simplemente no se abre. Entonces, imagina un error de esta magnitud en una aplicación que hayas desarrollado, ya sea si es para ti nada más, pues no importa, ¿verdad? Pero si la hiciste por encargo para alguien o en tu trabajo, qué sé yo, pues entonces esa parte se vuelve un poco preocupante. Entonces, aquí es donde debemos de tener cuidado, ¿ok? Entonces, si ese error me lo genera porque un rango no existe o porque el nombre de una hoja está mal escrito, qué sé yo, entonces yo me voy a asegurar o me debería de asegurar primero de la misma manera evaluar esa parte. Entonces, yo puedo poner puedo poner un controlador de errores aquí, que pues simplemente que yo le diga que en caso de error vaya a la línea de error, acá en error le pongo que si es error, pues que me dé un cuadro de mensaje y todo lo demás. Eso lo voy a tener que hacer en cada función que yo haga, en la cual tenga que evaluar una hoja, ¿verdad? Pero la función eHoja o la función EH, que me significa existe hoja, ya trae incluida esa parte, entonces esta función me va a servir bastante para eso. ¿Por qué? Porque yo simplemente le voy a decir aquí, si no existe hoja, ¿qué hoja? Nombre hoja, que es mi argumento o mi parámetro. ¿Ok? Entonces, si no existe la hoja, entonces puedo hacerle, como lo hemos visto también ya en varias ocasiones, puedo decirle aquí, mandarle un mensaje y decirle que la hoja no existe. ¿Ok? Le voy a poner un mensaje, msgbox, le voy a poner la hoja, nombre hoja, no existe. Y le voy a mandar un mensaje bbcritical y le voy a poner aquí exit function, porque no tiene caso que continúe, no debería de continuar si la hoja no existe, porque se supone que voy a cargar un cuadro combinado con un rango, que el rango está compuesto por la hoja y por el rango. Entonces, voy a venir acá al login de nueva cuenta, voy a cargar y me dice la tabla, o mejor la hoja, usuarios con Z, no existe, ¿ok? Y ya me abrió el formulario y pues, no me cargó nada, pero ya me avisó, ¿ok? Ya me avisó. Muy bien. En caso de que esa parte ocurra, yo puedo hacer diferentes cosas, como decía, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo puedo decir, voy a venir acá, y si esta parte no existe, yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, la función va a terminar su ejecución, ya no va a continuar acá, ya no va a agregar nada, ¿verdad? En caso de que eso ocurra, mira lo que puedo hacer también. Y solamente es una idea, ¿no? No quiere decir que lo tengas que hacer. Pero en caso de que la hoja no exista, pues yo le puedo dejar un mensaje también y decirle, como no quiero, si no quiero que le avise, ¿verdad? A la persona con un mensaje, porque no quiero ser muy intrusivo, le puedo decir formulario.controls, o sea, la misma instrucción, add item, y le puedo decir lo mismo que dice acá. Por lo pronto le voy a dejar el mensaje también. Entonces, solamente para que veas el efecto, lo cargo, ¿verdad? Dice la hoja tabla usuarios no existe y a lo mejor, bueno, me permitió abrir el formulario, a lo mejor se equivocó el código y realmente la hoja sí existe. Entonces vengo a seleccionar el formulario y mira lo que me dice. Me dice la hoja tabla TBL usuarios no existe. Entonces, aquí lo podemos manejar como nosotros querramos, ¿ok? En esta parte de la función, tú la puedes hacer como tú quieras. Le puedes enviar un mensaje o le puedes dejar ahí en el mismo cuadro combinado, dejarle también un mensaje de que ese dato no exista. Aquí tú manéjalo como tú mejor lo consideres, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos ya la parte la parte en la que podemos evaluar si la hoja existe o no existe. Eso lo deberíamos de hacer
siempre, ¿ok? Ahora, puede darse también el caso de que el cuadro combinado no exista, ¿ok? Vamos a ver esa parte. Voy a venir acá y voy a poner el cuadro combinado contactos. Si ejecuto, ¿ok? Me va a dar un error en tiempo de ejecución, un error con un número muy feo y muy grande. Me dice que no se encuentra el objeto especificado y simplemente no se va a poder abrir el formulario. Entonces, esa parte, obviamente, ¿cómo puedes evitar esos errores? Pues los puedes evitar asegurándote que el nombre del control esté bien escrito, ¿ok? Y cuando hablamos de nombres de control, ¿verdad? Recordemos que, ojo, se ha producido el error fulano de tal en tiempo de ejecución. Esta frase es clave, en tiempo de ejecución es clave y deberías de tenerla bien presente y de memorizarla. Cuando dicen tiempo de ejecución, se refiere a que si tú no escribes de manera correcta, ¿ok? Los nombres de los controles, en este caso, hablando del formulario contactos, ¿qué va a suceder? Que cuando tú vengas a darle depuración y compilar, no te va a encontrar el error porque compilar únicamente encuentra errores de sintaxis, ¿ok? O te muestra errores de sintaxis. Los errores en tiempos de ejecución se refiere precisamente a eso, que hasta que tú ejecutes, en este caso el formulario, ¿verdad? Es cuando se va a validar o cuando va a encontrar el error si es que existe y es cuando te lo va a mostrar. Ahora, hablando del evento inicializar, pues simplemente el formulario no va a arrancar. Entonces, si tú te aseguras desde un principio de que tu código, ¿verdad? De que está bien escrito, o sea, cuando habla de que el mensaje es muy claro. El mensaje dice, no se encuentra el objeto especificado. Entonces, objeto, pues aquí únicamente tienes muy poquito código. Si tuvieras muchísimo código, pues tienes que ver, ¿verdad? A cuál es el objeto al que se refiere. En este caso, únicamente puede ser o el cuadro combinado del usuario o el cuadro combinado del contacto. O sea, no tienes mucho de dónde escoger, pero sí te tienes que asegurar en esa parte, porque ese error simplemente no va a funcionar, no te va a dejar abrir el formulario. Ahora, ¿cómo pudieras evitarlo? Ya dije, una es simplemente asegurarte de que los nombres de los controles estén bien escritos. La otra sería, dices, bueno, pues utilizo el Onerro Resume Next, perfecto, te va a funcionar, te va a dejar abrir el formulario, ¿verdad? Pero simplemente no te va a cargar. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que el nombre que está mal escrito, pues es el del contacto, porque ese fue el que no se cargó y el otro sí se cargó, ¿verdad? Ahora, el problema de esto, del Onerro Resume Next, pues es que esto simplemente se salta todos los errores, ¿verdad? Y eso puede ser también, en determinado momento, esto puede ser malo, o sea, puede ser perjudicial o no puede ser muy benéfico. Entonces, esa parte la tienes que tener bien clara. Los nombres de los objetos tienen que estar bien escritos porque no te vas a encontrar los errores cuando depures el código, sino hasta que ejecutes. Entonces, también es necesario hacer pruebas, ¿verdad? O sea, no nada más decir, ya tengo la función, simplemente lo escribo, llamo a la función y ya, ni siquiera lo probé, yo estoy seguro de que va a funcionar. No, esa parte tenemos que asegurarnos siempre. Y recordemos, o sea, son funciones, no es un procedimiento, ¿verdad? No es un procedimiento que tú digas, bueno, pues es que lo voy a correr nada más una vez. Así sea solamente una vez la que lo vas a correr, te tienes que asegurar. Y más todavía, obviamente, cuando es una función, porque se supone que la función, pues la vamos a estar reutilizando, ¿verdad? En diferentes partes del proyecto o en diferentes proyectos. Ahora, otra de las ventajas es que si es una función y si esa función le quieres hacer una mejora o a lo mejor te diste cuenta que tiene un error o evalúa un error o qué sé yo, pues simplemente vas y modificas y haces el cambio en la función, y ya en todas las partes donde la tienes, en todas las partes donde estás utilizando esa función, pues simplemente, ¿verdad? Se va a corregir. Entonces, hasta aquí lo dejamos con la de cargar combo box. Creo que es una función que puede funcionar bastante y la idea, recuerda, no es tanto el que uses, no la utilices o no la utilices. Aquí lo importante es saber qué argumentos debemos de, cómo saber qué argumentos definir en nuestra función. Los argumentos que debemos definir es una parte que nos debe de quedar bien clara en la función. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. En el formulario login, ¿verdad? Tomamos como referencia esta parte del código para crear la función, porque hace exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues simplemente sustituimos, ¿verdad? Todo aquello que pueda ser variable, ¿verdad? Todo lo que pueda ser variable, que en este caso es, obviamente, la hoja,
El rango también es variable, ¿verdad? El nombre del cuadro combinado también es variable porque nunca va a ser el mismo, ¿verdad? O el cuadro combinado se puede llamar igual en distintos formularios, pero en el mismo formulario no puede ser el mismo. Entonces, estas tres que tenemos aquí, pues forzosamente la tenemos que poner como parámetros o argumentos. Entonces, las partes que puedan ser susceptibles de ser diferentes dentro de nuestro código, las cambiamos. Es como si automáticamente las arrastráramos y las pasáramos acá como argumento o parámetro de la función, ¿ok? Y le ponemos un nombre de parámetro o de argumento, y ese nombre de parámetro o argumento venimos y lo cambiamos o lo sustituimos acá, ¿ok? Entonces, esa es la parte en la que tenemos que tener bien claro. Así, en ese momento, ¿cuántos parámetros o cuántos, en este caso agregamos el parámetro o el argumento también del formulario? ¿Por qué? Porque pues podemos evaluar muchas cosas cuando estemos en otro formulario. Entonces, esa parte de ahí es importante que la consideres también, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser únicamente 3, ¿verdad? A lo mejor tú dices, bueno, yo simplemente quiero ponerle rango y que mi rango lleve el nombre de la hoja y el rango. Perfecto. Si lo quieres hacer de esa manera, está muy bien. Solamente que ahí, pues como decía, ¿verdad? Ya no te va a funcionar quizá lo de validar si la hoja existe. Vamos a ponerle aquí. Antes que nada, validamos que exista la hoja que contiene la información. ¿Ok? Y perfecto. Y ahí lo tenemos ya. La parte de el tipo de resultado, ¿verdad? O mejor dicho, del valor que me devuelve la función, te la voy a dejar de tarea para que tú evalúes ahí. Recuerda que yo te dije, al principio dije que le íbamos a dar un valor. Por ejemplo, yo aquí pude haber dicho que cargar combo box es igual a, no le voy a poner -1 porque -1 se puede confundir con, se puede confundir con verdadero. 0 tampoco porque 0 se puede confundir con falso. Le voy a poner -2, ¿ok? Listo. Ahora, en caso de que hubiera error en el rango, ¿cómo pudiera haber error en el rango? Pues simplemente ahí tú tienes que evaluarlo, ¿no? O sea, puede haber error en que no exista el cuadro combinado, puede error que no exista la hoja. La hoja ya la tenemos controlada. El formulario, también puede existir el error, ¿verdad? También puede haber error de que no existe el formulario. Toda esa parte la tenemos que controlar. Entonces, es importante, por eso digo, es importante cuando desarrollemos nuestro código que consideremos todos los errores que podamos tener, ¿verdad? Entonces, aquí solamente estamos validando la hoja, tú te encargas de validar lo demás, ¿verdad? Ya te dije cómo evaluar el elemento, en este caso el cuadro combinado, cómo le puedes hacer en el formulario para que simplemente el formulario arranque aunque no exista la hoja o aunque ocurra un error, aunque el elemento no exista. Y solamente le voy a decir acá que le voy a decir que cargar combo box es igual a true. Así. Y te la dejo ahí de incógnita, te lo dejo de tarea para que tú evalúes la parte que corresponde, la parte que continúa. Ok, entonces vamos a ir rápidamente. Bueno, aquí ya vimos cómo cargar un cuadro combinado y cómo evaluar o validar también, ¿verdad? En el caso de la hoja para ver que exista o que no exista. Entonces, vamos a ver qué otra función podemos poner como ejemplo en la cual podamos ver también que nos ayude. Bueno, la parte, al principio hablaba de que era la parte que nos iba a ayudar mucho y era la de la función para cargar un cuadro combinado, ¿ok? O sea, esa parte nos tiene que ayudar mucho y como decía, no es tanto como que estemos desarrollando una función en específico, ¿verdad? Sino es la idea, el cómo crearla, el cómo llegar a esa parte, cómo deducir si es necesaria una función o no. En este caso es muy necesaria porque cuadros combinados constantemente los estamos rellenando, los estamos utilizando. Entonces ahí tienes la idea, ¿verdad? O sea, cómo es que podemos llegar hasta esa parte de decir, necesito una función. Ahí lo tienes. O sea, aquí evalúa, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, por lo menos 6 líneas de código que te puedes evitar estar escribiendo cada rato, ¿verdad? Simplemente, pues, le indicas los parámetros, le indicas los argumentos, ¿verdad? Y ya no es necesario escribir tanto código y el código te queda un poco más limpio,
te queda más legible, más entendible, más digerible. En caso de algún error, ¿verdad? Pues no tienes que venir a ir a buscar todas las partes en las que vas a cambiar o en las que tienes que cambiar, simplemente vas a la función, si el problema es la función, vas y haces la modificación solamente en la función y a todo lo demás se corrige. Entonces, esa parte es necesario o es necesaria, ¿verdad? Que tú la vayas, que la vayas viendo de esa manera, o sea, que vayas viendo los beneficios y que no digas, bueno, pues es lo mismo que vimos en la clase pasada. Sí, probablemente sí sea lo mismo, porque pues las funciones, todas las funciones, como cuando desarrollamos una función, todas tienen el mismo fin. Obviamente el que eh, evitemos el estar escribiendo el mismo código o reiteradas ocasiones el mismo código. Recuerda, cuando digo mismo código no me refiero a literal escribir las mismas palabras, las mismas letras y las mismas líneas de código, no, o sea, el mismo procedimiento, que necesito cargar 10 cuadros combinados. Bueno, tengo que hacer 10 veces la misma rutina, no, lo hacemos mediante una función, ¿verdad? Y me voy a evitar, quizá me voy a tardar 10 minutos, 20 minutos, una hora en desarrollar la función, pero esa hora al cabo del tiempo, en un solo proyecto o en todos los proyectos, pues me va a ahorrar muchísimo tiempo y va a ser más entendible, va a ser mucho más fácil darle mantenimiento, va a ser mucho más fácil hacerle mejoras y va a ser mucho más fácil todo a la hora de trabajar con esa función. Entonces, vamos a ver qué otra función podemos aplicar acá para que podamos ver otro ejemplo. Voy a ir acá. Ok, otro ejemplo que pudiéramos tomar también, otra idea que pudiéramos tomar en otro ejemplo de otra función que pudiera ser también muy benéfica y que es necesario también considerar, porque recordemos, las funciones son para evitarnos el estar escribiendo tanto código repetidamente, como lo he mencionado en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que tenemos que considerar primero. Ahora, cuando tenemos un proyecto, regularmente tenemos una base de datos o tenemos muchas hojas o muchos libros, como tú le quieras llamar, cualquiera que sea la palabra que tú utilices o el concepto que tú utilices para referirte a una base de datos, a una hoja con datos, a una tabla, como tú lo quieras llamar. Regularmente estamos, como decía, pues estamos agregando datos, estamos modificando datos, estamos borrando datos, ¿verdad? Cuando hablamos de una tabla, cuando hablamos de borrar datos, pues no hablamos de simplemente quitar el valor, ¿verdad? Que tiene una celda, sino cuando hablamos de base de datos, hablamos de registros, por lo tanto, un registro es toda una fila, ¿ok? No solamente si mi tabla va de la columna A a la columna F, pues simplemente voy a borrar lo que tenga la columna A, ¿no? O sea, sí, obviamente va a haber momentos en los que vas a necesitar, no sé, quitar un valor de una celda o de un campo, eliminarlo, o qué sé yo, pero cuando hablamos de eliminar un registro, pues hablamos de eliminar toda la fila. Entonces, esa parte también es algo que constantemente estamos haciendo cuando queremos borrar registros, ya sea de la tabla cliente, de la tabla usuarios, compras, ventas, contactos, unidades de medida, materiales, qué sé yo, todo lo que se te puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, son muchas son muchas Ah, los escenarios en los que necesitamos borrar una fila, hablando de una tabla. Entonces, como puedes ver, hay mucho campo de desarrollo, hay muchas áreas de oportunidad para realizar funciones, para evitar pérdida de tiempo. Entonces, la función que vamos a ver, el ejemplo que vamos a ver, va a ser lo siguiente. Vamos a hacer, voy a ir otra vez de nueva cuenta a revisar acá si no la tengo. Mira, si la tengo aquí. La tengo aquí, es la función BR. eh, pero me gustaría explicar esta parte. Me la voy a llevar acá a la clase 5 y la voy a pegar acá. ¿Ok? Y la voy a poner aquí.
porque es necesario entender esa parte, ¿no? Eh, como decía, simplemente esta función me sirve para borrar los registros de una hoja o de una tabla. Entonces, ¿en qué momento? Bueno, pues cuando yo decida, ya sea a través de un formulario, a través de un botón en una tabla, en una hoja, simplemente borrar una fila porque ya no la necesito, porque se cumplió una condición o porque simplemente el usuario decidió eliminar ese registro de la tabla. Ok, el ejemplo va a ser muy sencillo. Aquí te estoy poniendo, mira, también otra vez, 3 parámetros o 3 argumentos. El nombre de la hoja, en este caso se llama nada más hoja, el valor buscado, ¿ok? Y el rango. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Primero que nada, necesitamos ubicar cuál es la fila que vamos a borrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay cosas que tenemos que considerar cuando desarrollamos una función. ¿Ok? Necesitamos tener bien claro que cuando vamos a borrar una fila, pues necesitamos primero que nada ubicar esa fila de manera absoluta, o sea, cuál es su posición absoluta en la hoja, ¿verdad? Para nosotros referirnos a ella cuando la vayamos a borrar. Entonces, sea el método, sea cual sea el método que utilicemos para buscar esa fila, tenemos que tener bien en claro una cosa, ¿verdad? Que si vamos a hacer una búsqueda, o mejor dicho, que estemos seguros que la fila que vamos a borrar es la correcta, ¿ok? Porque si utilizamos un valor para ubicar esa fila y si ese valor lo estamos buscando en una columna que se repite, o sea, si quiero borrar pues un registro y resulta que ese dato que estoy buscando existe más de una vez en la tabla, pues puede que no sea el dato que yo necesito buscar o el dato que yo quiero borrar. Entonces, esa parte tenemos que tener bien en clara. Regularmente cuando hacemos una búsqueda para ubicar una fila y poder borrarla, regularmente lo hacemos por una columna, ¿verdad? Que tenga un valor único, que ese valor no se repita. Entonces, si hablamos de una tabla, como desarrolladores de función, tenemos que ver esa parte, ¿no? O sea, si yo desarrollo una función, yo tengo que asegurarme de, en este caso, de la función para borrar, yo tengo que asegurarme que el dato que voy a borrar o que la columna o que esa función me pida un parámetro o un argumento de un valor que sea único, ¿verdad? Si yo quiero borrar contactos, regularmente, por ejemplo, esta tabla de contactos, si habla de contactos, pues una de dos, o debería de tener una columna que sea un ID autonumérico o un valor único para cada contacto, ¿verdad? Y la otra sería que si es una tabla de contactos, ¿verdad? Pues en teoría debería de ser a lo mejor que no se debería de repetir el nombre o el correo electrónico es un valor que se supone que no se repite, ¿verdad? Porque es una cuenta única. Un dominio no puede tener el mismo usuario o el mismo nombre de correo electrónico, por lo tanto, esta parte no se repite. Entonces, si hablamos de contactos, quizá del campo clave podría ser el nombre de correo electrónico. Pero ojo, cuando hablamos de contactos, cuando estamos hablando de un catálogo de contactos, o sea, que solamente va a contener registros únicos, no cuando hablemos a lo mejor de ventas, en la tabla ventas, pues no vamos a buscar el nombre del contacto para ubicar la fila que queremos borrar, porque seguramente en ventas va a aparecer más de una vez el nombre del contacto si le hemos vendido más de una vez. Entonces ahí pudiéramos cometer o caer en ese error, ¿no? Entonces esa es la parte que quiero que quede bien clara, que cuando nosotros desarrollemos una función, tenemos que tener bien en cuenta, ¿verdad? De darle al usuario todo lo necesario para que esta función pues haga su chamba de manera correcta. Entonces, la hoja, obviamente, pues va a ser la hoja en la que vamos a ir a buscar ese valor que va a ayudarnos a identificar la fila, ¿ok? Que queremos borrar. El valor buscado, pues va a ser el valor que vamos a buscar en esa fila y el rango, pues va a ser donde vamos a buscar ese valor buscado en esa hoja. Punto. O sea, son 3 elementos, 3 ingredientes, ¿ok? Lo que vamos a buscar en el rango que lo vamos a buscar y en la hoja que lo vamos a buscar. Entonces, si nuestro valor buscado lo buscamos en un rango donde el valor sea único, o sea, que no se repita, pues entonces no vamos a tener ningún problema. El primero que encontremos debería ser el único que exista y en ese momento ya no vamos a tener ningún problema. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues primero que nada, necesitamos, como vamos a borrar toda la fila, necesitamos ubicar la fila que vamos a borrar. ¿Ok? El on error resume next aquí, pues intencionalmente lo puse, ¿verdad? Para que
En caso de cualquier error, pues simplemente la función no haga absolutamente nada, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pues bueno, de que si borro, acá abajo simplemente le dije que en caso de que si el error es cero, perdón, si el error es igual a cero, entonces que el resultado de la función sea verdadero. En caso contrario, pues simplemente me va a devolver un cero, y si el resultado es un cero, pues quiere decir que no se pudo borrar la fila. Pero vuelvo a lo mismo, esta función ahí está, revísala. Tú evalúa la parte como la hicimos con la función de cargar combo box, que primero evalúa que la hoja exista. Esa parte es indispensable siempre que vayamos a hacer un trato con una hoja, que era la parte que decía al principio. La parte de que es necesario, en este caso era el rellenar el cuadro combinado, en este caso borrar registros también es muy necesario y lo hacemos en repetidas ocasiones en nuestro proyecto. Y la parte de la buena práctica, que era la otra parte que te decía, los dos escenarios que te ponía de ejemplo, ¿verdad? Perdón, la parte de la buena práctica debe de existir en todas las funciones. Si en todas las funciones voy a hacer referencia a hojas, ¿verdad? En todas las funciones me debo de asegurar de que exista la hoja a la que me voy a referir antes de hacer nada, antes de establecer un rango, antes de establecer una referencia a esa hoja. Primero me tengo que asegurar que esa hoja exista. Si esa hoja no existe, simplemente cancelo todo el funcionamiento, pues ahora sí que del procedimiento, ¿no? Entonces, importante, hacer esa validación antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, esa parte queda de tarea, ¿ok? No son muchas tareas para que no vayas a mandarme mensajes de que estoy dejando muchas tareas. Creo que son muy pocas y son muy sencillas. Entonces, nos aseguramos primero, antes de empezar a hacer todo lo demás, nos aseguramos que exista la hoja, y si no existe la hoja, dale un valor, ¿ok? O simplemente sal de la función. Y recuerda que originalmente esta función vale falso o vale cero porque es del tipo booleano. Su valor original o por defecto es falso o cero, ¿ok? Entonces, ya una vez que ya evaluaste esa parte, bueno, ya nos aseguramos y le decimos que con esta hoja hacemos un bloque de with para escribir menos todavía, ¿verdad? Y le decimos que tome de referencia esta hoja de este libro de trabajo. ¿Cuál hoja? La que le pasamos acá por parámetro, ¿ok? Y le vamos a decir, fíjate lo que vamos a hacer, o sea, necesitamos ubicar el número de fila en la cual se encuentra ese valor. Ya dijimos que ese valor buscado tiene que ser el valor único, ¿ok? A esa parte ya no voy a entrar más a detalle. Simplemente el valor que pase por parámetro de argumento, yo me tengo que asegurar que sea una columna que tenga valores únicos, y si no tiene valores únicos, pues el primero que encuentre va a ser el que se va a descabechar, le va a mochar el cuello, ¿ok? Entonces, yo tengo que ubicar la fila porque el procedimiento o la parte que vamos a utilizar, que va a borrar toda la fila, necesita ubicar la fila, ¿verdad? La cual va a borrar. Entonces yo tengo que indicarle o me tengo que posicionar en esa fila para borrarlo. Ahora, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues ubicar la fila en base al valor buscado en esa hoja. Muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, voy a utilizar la función coincidir, me retorna una posición absoluta, o sea que la función coincidir me retorna el número de fila en la que se encuentra el valor buscado. Perfecto. Esa es la función que necesito porque la función coincidir me va a decir en qué fila se encuentra el valor que estoy buscando. Muy bien. El asunto es que coincidir, en caso de no coincidir, ¿verdad? En caso de no coincidir, en caso de no encontrar lo que busca, me devuelve o se evalúa como un error. Entonces, para no entrar en el rollo ese de evaluar errores y ponerle gestión de errores a la función, para no escribir tanto código, lo puedes hacer, ¿ok? Pero aquí se trata, como siempre digo, de ser dinámicos, de ir más allá de lo que podamos hacer o de lo que creemos que se puede hacer con el código. Entonces, ¿cómo puedo hacer para evitar que se evalúe un error en caso de que no exista? Pues muy fácil, mira lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que primero vamos a ir a contar cuántas veces existe, y creo que esta parte ya la expliqué, ¿verdad? ¿Cuántas veces existe ese valor buscado en ese rango, en esa hoja? ¿Ok? Si existe la función contar.sí, me devuelve el valor cero en caso de no encontrar coincidencias, o en caso contrario me devuelve el número de ocurrencias o el número de coincidencias cuando cuenta.
Entonces, no me interesa saber si existe más de una vez. En teoría debería de existir solo una vez porque estamos hablando de una columna que tenga registros de valores, registros únicos, ¿verdad? Pero no voy a entrar, no voy a ahondar mucho en eso porque simplemente me interesa saber que exista. Entonces, le voy a decir que fila, que es del tipo long, ¿por qué? Porque pues, la fila tiene que ser del tipo long porque el número de filas son 1.000.000 y tantas filas, ¿no? Entonces, la declaro del tipo long y le digo que fila va a ser igual a contar puntos sí en el rango, ¿verdad? Que le estoy indicando acá, en el rango, porque ya le indiqué aquí la hoja, entonces ahora le digo que punto range cuelga de esta hoja y le digo que en este rango me busque el criterio va a ser el valor buscado. Si fila es mayor a 0, o sea, si el valor buscado existe dentro de este rango, pues entonces voy a utilizar la función coincidir, que en este caso es la función match, ¿ok? Aquí ya no me va a evaluar un error porque fila, como es mayor a 0, quiere decir que sí existe, entonces ya no debería de haber error aquí. Entonces, simplemente, si fila aquí me devuelve mayor a 0, quiere decir que existe, ahora le digo que fila, le vuelvo a asignar un valor, ya no va a valer, aquí vale 0, perdón, aquí vale mayor que 0. Ok, perfecto, ahora le estoy diciendo, le estoy volviendo a asignar un valor, pero ahora quiero que su valor sea el número de la fila en la cual se encuentra ese valor. Ok, vuelvo a llamar o vuelvo a decirle, mira, este es mi valor buscado, quiero que lo busques en este rango y quiero que sea una coincidencia exacta. Ok, perfecto. Ahora fila ya me va a devolver. Seguramente aquí va a ser mayor que 0, simplemente lo estoy haciendo por mero trámite, estoy evaluando que sea mayor a 0, pero si aquí fue mayor a 0, forzosamente aquí tiene que ser mayor a 0 porque esta parte ya no va a cambiar, ¿verdad? El valor buscado no va a cambiar ya de aquí a aquí, no va a cambiar, pero simplemente lo estoy haciendo. Entonces, cuando venga esta parte, me va a regresar un valor mayor a 0 y ese valor se va a referir al número de la fila en la que se encuentra, ¿verdad? Y pues simplemente le digo, mira, el punto rows es de esta hoja que tengo por acá, de esta hoja, le digo, mira, punto rows, que significa la fila, le indico el número de fila, que fue la que encontré, y simplemente le digo que me borre toda la fila entera, que me la borre, y listo, asunto arreglado. Ahora, termina, ¿verdad? Aquí con el bloque de with, y simplemente evalúo si el error es igual a 0, quiere decir que todo pasó sin problema, entonces BR es igual a verdadero. Entonces cuando yo borré un registro, la función BR me va a retornar verdadero en caso de que no ocurra un error. En caso de que ocurra un error, por alguna razón no se pudo llevar a cabo el borrado, pues simplemente me va a devolver falso. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago esta parte, voy a venir acá, voy a hacer un poco más pequeño esto. Voy a arrastrar un poco hacia acá. Perdón, no era esto, era este, así. Y voy a evaluar aquí en la ventana de inmediato. Y voy a utilizar o voy a evaluar esa función. Y voy a utilizar la hoja contactos, que es la que tengo ahí de fondo. Y le voy a poner acá BR, que es borrar registro. Me dice nombre de la hoja, contactos. ¿Ok? Luego me dice valor buscado. Bueno, le voy a decir que voy a buscar marco. Marco. ¿Ok? Y luego me dice rango, ¿dónde lo quieres buscar? Ah, mira, lo voy a buscar en A de A2. Y aquí no voy a utilizar la función última fila, simplemente le voy a decir que de A2 a A100. Nomás por poner un rango. ¿Ok? Y le voy a dar enter. Mira cómo ya se borró. Marco, perdón, me devolvió falso. Pero, bueno, esa parte fue la que me faltó indicar. Si yo le pongo acá marco con mayúscula tal cual está escrito, ahora me devolvió verdadero, ¿verdad? Si yo, bueno, vuelvo a poner y vuelvo a ejecutar, veo que no me está borrando el correcto. A ver, déjame ver. Contactos. A ver, algo está pasando aquí. Por eso decía que es importante validar que las funciones nos retornen el valor correcto. A ver, Laura, Luis, Marco, Vanessa, Raúl.
Voy a volver a ejecutar. Ahora me borró Luis. A ver, voy a poner acá un MSG Box y le voy a poner aquí fila, solamente para que me diga la fila en la que encontró. Estoy buscando a Marco, me dice que está en la fila 2, cosa que no es cierto. Ah, ok, ya sé qué fue lo que pasó. Perfecto. Le estoy indicando yo que cuente, que empiece a contar a partir de A2 hasta A100, ¿verdad? Pero, si yo le digo A2, me dice, si yo lo ejecuto ahí, ¿ok? Me va a decir que está en la fila 1. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le tengo que decir aquí, como estoy iniciando en A2, más bien le tengo que decir que inicie en A1, ¿ok? Si ahí le digo que me borre Marco, ahí sí me va a borrar a Marco, ¿verdad? El asunto es que como yo le indiqué que iniciaba en A2, pues me lo encuentra, pero si yo le estoy indicando, ¿verdad? Si estoy iniciando en una fila distinta a la fila 1, si yo inicio en la fila 10, en mi rango, pues entonces al final a la fila le tengo que, cuando me encuentre el número de fila, le tengo que sumar 9, ¿verdad? Para que tenga la fila correcta, porque si no me va a ocasionar un error ahí. Esa parte me faltó explicarla, ¿no? Entonces, voy a venir acá a la hoja y voy a poner acá Luis, Marco, Laura, Lupita, Carlos. Ok, entonces, si yo evalúo, por ejemplo, había dicho ya que yo le ponía de A2, porque a partir de A2 es donde están mis datos. Ok, entonces, si a partir de A2, si yo siempre voy a iniciar a partir de A2, yo tengo que asegurarme acá que cuando me dé el valor de fila, yo le sume 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo inicio en A2, ¿ok? Y si yo busco, por ejemplo, Marco, lo va a venir a encontrar acá, ¿verdad? Pero yo voy a iniciar acá. Entonces lo va a venir a encontrar en la fila 5, entonces va a venir a borrar 5 filas, se va a poner acá abajo, o mejor dicho, lo va a encontrar acá, ¿ok? Lo va a encontrar en la fila 5, por ejemplo. Voy a ejecutar y me va a decir que Marco está en la fila 4, ¿ok? ¿Por qué en la fila 4? Porque yo estoy iniciando en la 2. Entonces cuenta a partir de la fila en la que le estoy indicando, me devuelve la posición en la que le encontró a partir de la fila que le indiqué. Entonces, Marco estaba una fila más abajo, ¿verdad? Estaba en la fila 5. Tenía otro nombre yo acá. Por ejemplo, si ejecuto ahorita de nueva cuenta, si ejecuto el procedimiento, me va a decir que Marco, no me va a decir que Marco está en la fila 4, me va a decir que Marco está en la fila 3, porque como estoy empezando a partir de la fila 2, toma este rango, ¿verdad? Y el rango empieza a contar desde donde yo le indiqué, no empieza a contar de la 1. Por eso es importante que esa parte también la tenga clara, ¿no? O sea, si yo voy a borrar datos de una hoja, o incluyo toda la columna y de ahí no tengo problema porque la posición que me devuelva es la que tengo que borrar, o si le indico una posición diferente a la fila 1, entonces después le tengo que sumar esa cantidad de filas que están por encima, ¿ok? De donde yo inicié. En este caso yo tendría que haberle puesto acá fila, acá ya que me lo devuelve aquí, aquí le tendría que haber puesto, por ejemplo, fila más 1, ¿ok? Entonces, para evitar esa parte, entonces, lo ideal sería aquí, pues simplemente decirle, ¿sabes qué? Mira, bórrame, o mejor dicho, considérame toda la fila, toda la columna, o ya sea que le ponga de A1 a A100 o toda la columna A, ¿ok? Entonces, esa parte también la tenemos que cuidar. O acá, ¿verdad? Pues aquí cuando tenemos la fila, pues acá a lo mejor no le tendríamos que haber puesto simplemente punto row, sino haber construido, ¿verdad? El rango con este rango que tenemos acá y ahí borrarlo. Entonces, esa parte es importante que la consideres. Entonces, ahí tenemos, si yo cambio ahora acá, mira, simplemente le pongo de A1 a A100, no voy a tener ningún problema
porque Marco se va a borrar sin ningún problema. Mira cómo Marco está en la fila 4, ¿verdad? Y ahora Marco ya se borró. Entonces ya no tenemos ese problema. Entonces ahí tienes la función borrar. Ahora, la parte que te toca, poner que exista la hoja, ¿verdad? Porque simplemente si la hoja no existe, mira cómo se va a evaluar. Se va a evaluar a falso si contactos, o mejor dicho, vamos a poner que le pongo contactos con doble S para que no exista, simplemente se va a evaluar a falso. Entonces tú cuando vayas a borrar un registro, lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Es cuando tú vayas a borrar, por ejemplo, voy a poner acá, borrar contacto Laura. Obviamente esto no es un procedimiento como que sea muy es un ejemplo, pues, no es como que así lo tenga que hacer, ¿verdad? Pero cuando yo haga esto, BR, bueno, voy a copiar de acá para no tener que escribirlo todo. Si yo hago esta parte de acá, obviamente esto me va a retornar falso, ¿verdad? Entonces lo que yo tendría que hacer acá, lo ideal sería que yo le dijera, si BR contactos, bla, 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 es igual a verdadero, entonces MSG Box, ¿verdad? El contacto fue borrado exitosamente. BB Information. En caso contrario, MSG Box, el contacto no se pudo borrar. Favor de revisar. ¿Qué revisar? Pues bueno, ahí tendrías que saber qué revisar, ¿no? La hoja, el rango, la fila, el valor buscado no existe. Entonces, ahí está. Entonces, esa sería la manera correcta de mandar llamar la función. Si el contacto, marco, bueno, no existe porque pues la hoja contacto no existe, ejecuto el procedimiento y me dice que pues no. Entonces, si yo borro esta parte de acá, pero obviamente pues Marco ya no existe porque ya lo borramos, le vamos a poner Laura. No importa que el procedimiento diga, bueno, sí dice Laura, ¿verdad? Ejecutamos y ahora sí, me dice, ay, perdón. A ver. Laura, ¿qué se evaluó como error? Creo que, a ver. Ahora vamos a poner Lupita. Primero vamos a quitar el MSG Box. Este de aquí no lo necesitamos. Y vamos a borrar a Lupita. Me lo borra. A ver, vamos a quitar este error. ¿Por qué nos marca? Vamos a poner ahora Carlos. Ejecutamos. El contacto no se pudo borrar. Favor de revisar. Ah.
A ver, no logro encontrar o no logro saber por qué me dice que no. A ver, vamos a poner acá Luis, Pedro. A ver, vamos a ponerle de nueva cuenta. Seguramente va a ser algo muy, muy sencillo. Pedro, ejecuto, lo borra, pero me dice que el contacto no se puede borrar. Pero lo curioso es que no sé dónde está el error. A ver, vamos a poner ahora Luis. A ver, fila, si es mayor. Fila, Luis está en la fila 4, perfecto. Borra la fila 4. Perfecto, ahí la borró. No sé por qué se brincó para acá. No sé. No entiendo por qué me está dando falso. Es que se evalúa como verdadero. Lo que no entiendo es por qué. Qué misterio. Qué misterio. A ver, si ejecuto, me dice que no se puede borrar también, porque obviamente no existe. Ahora me dice que el contacto fue borrado exitosamente, cuando cosa que no es cierto. Ok, vamos a ver algo. Que yo sepa, la función no existe dos veces. En teoría no debería de existir dos veces, porque me debería de marcar un error.
Voy a hacer algo. Voy a cerrar mi archivo y lo voy a volver a abrir porque no sé de verdad qué es lo que está pasando. Voy a venir. Voy a venir y voy a tratar de borrar a Luis. Me va a decir que Luis... ¿Por qué me dice que...? Algo pasó con mi función. A ver, sigamos buscando. Espero que no tardemos mucho. Bueno, creo que ya encontré el error. El error o el problema es que aquí, cuando buscamos la fila con el count if o con el contar puntos si fila es mayor a 0, hace toda esta parte, ¿ok? Pero si fila no es mayor a 0, o sea que si no la encuentra, simplemente continúa acá, pero el que no encuentre una fila o en que no encuentre un valor, perdón, al contar, si no encuentra una coincidencia, no necesariamente se genera un error. Entonces, si no la encuentra, no se genera el error. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es que en caso de que fila no sea mayor a 0, le voy a poner aquí exit función. Y en este momento no va a tomar el valor de verdadero. Entonces aquí debería de funcionar. Vamos a ver, borrar. Tengo aquí a Luis. Le voy a poner aquí Luis. Luis no existe. Me dice que el contacto no se puede borrar. Si pongo Lupita, el contacto no se pudo borrar. Me lo borró. Sigue siendo lo mismo. Vamos a ver acá. Ok, perfecto. No, esto no va aquí. Esto debe de venir acá. Vamos a tratar de borrar otra vez a Lupita. No existe. Ahora voy a borrar a Raúl. Otra vez. Ya me está preocupando. A ver. Si error es igual a 0. Ok, 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 ok. Voy a poner otra vez acá Laura, Luis. Y voy a borrar a Raúl. No existe. Me dice que no existe. Voy a borrar a Luis. Lo borro. Borro a Luis. No existe. Borro a Laura. El contacto fue borrado exitosamente. Otra vez. No está. Ok, perfecto. Ahí está.
Sí, obviamente tenía el error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero que nada, lo que estamos haciendo, estamos buscando un valor, ¿ok? Con la función contar puntos sí. Si no lo encuentra, no se genera ningún error, simplemente no existe. Contar puntos sí no me devuelve un error, simplemente me devuelve cero o me devuelve un valor mayor a cero, dependiendo de la cantidad de veces que haya encontrado ese valor. Ok, si fila es mayor a cero, entonces vamos con el coincidir. En caso contrario, simplemente termina la función, ¿ok? Y su valor es falso porque no se pudo borrar porque no existe. ¿Ok? En caso de que sea mayor a cero, quiere decir que sí existe, pero si fila, aquí fila es mayor a cero, eh, borra y le da un valor de verdadero. Aquí es donde yo tendría que evaluar, en teoría, ¿verdad? Si no se puede borrar, en caso de que se genere un error, pues me debería dar un valor de falso, ¿ok? En caso de que no se pueda borrar, automáticamente la función va a terminar y como tiene el on error resume next, no me va a mandar ningún mensaje ni nada, pero tampoco va a tomar el error de el valor de verdadero, se va a quedar con valor falso. Entonces, ahí está, fue bastante tiempo el que me tomó encontrar el error, pero obviamente había un error ahí que yo había cometido. Entonces, ahí lo tienes, otro ejemplo más de por qué son tan benéficas las funciones. Entonces, al igual que la función de cargar combo box, pues la función BR, que en este caso borrar registros, pues simplemente le indicamos la hoja. Recuerda que cuando hablamos de hoja o hablamos de una tabla en específico, el valor buscado y el rango. ¿Ok? Utiliza la función coincidir, pero antes de coincidir, para que no genere un error, utiliza la función contar puntos sí. Pues bueno, aquí tienes ya dos ejemplos. Hablamos de buenas prácticas y hablamos de cómo ahorrar tiempo y cómo ahorrar escribir tanto código. Por lo tanto, ahí tienes dos ejemplos más, tienes dos ideas más de en qué momento desarrollar funciones, en qué momento, cómo aplicarlas, ¿verdad? Cómo evaluarlas y tienes un par de tareas. Te veo en la próxima clase. Hasta pronto.